Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, estoy entrando a la pubertad. Por eso se me escucha la voz así un poquito gruesa. Porque ya ve que cuando uno agarra madurez como que van cambiando las cosas. No, ando un poquillo lastimado de la garganta. Entonces, hoy no voy a gritar. Aleluya. Pero sí le voy a predicar la palabra. Bueno, abra su Biblia, por favor, en Hechos 2. Vamos a leer desde el versículo 41 en adelante y hasta el 47. Seguimos con la serie Aprendiendo de los Hechos. Este es el tema número 10. Es el tema número 10. Este tema yo le he puesto una iglesia modelo. Así le vamos a poner a este tema, una iglesia modelo. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya está listo? Hechos 2, 41 al 47. Le doy lectura, síganme ahí con su vista. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permites, porque tú nos traes con cuerdas de amor para que podamos adorar tu nombre, que es bueno para nosotros. Es bueno adorarte, es bueno alabarte. En tu presencia hay plenitud de gozo y nosotros estamos muy agradecidos porque nos has permitido participar de la comunión contigo, de la comunión con tu iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, todo lo que seguirás haciendo hasta el día en el cual te hemos de ver cara a cara. Te pido que tomes control de este tiempo, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que podamos tener un corazón dispuesto para aprender aquellas cosas que tú nos quieras enseñar, las cosas que tú nos vas a hablar en esta tarde. Toma control de mis pensamientos, de mi corazón. Toma control también de mi salud, para que yo pueda proclamar tu palabra, Señor, con misericordia y verdad, y que tu iglesia sea edificada a través de la gloria de tu nombre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias por tu amor. Amén. Pues bueno, acabamos de leer, mis hermanos, un pasaje, yo diría, de los más hermosos de toda la palabra. ¿Por qué? Porque este pasaje de la Escritura nos narra la imagen más hermosa de la iglesia. Es la imagen más hermosa de la iglesia que vamos a nosotros a ver o a percibir a lo largo de nuestra vida hasta que estemos con el Señor. Ahí es donde es el culmen de todo, pero en esta tierra no hay una imagen más hermosa de la iglesia sino a través del pasaje que acabamos de leer. La iglesia comenzó a crecer, comenzó a desarrollarse en la verdad que vimos anteriormente. ¿Cuál es esa verdad? Que Jesús es Señor y es Cristo. De manera que, manteniendo la misma esperanza, todos los creyentes en las promesas de Dios caminaban juntos hacia una misma meta y con un mismo fin. Y así es como debe de caminar la iglesia desde el día del Pentecostés hasta nuestros días. Si existe algo en la iglesia
que debe de llevarnos a la perfecta unidad es Cristo Jesús. Y es la esperanza de una vida eterna a su lado. Eso es lo que debe de mantenernos perfectamente unidos. Ahora, es lamentable, hermanos, que en nuestros días la iglesia se divide por cualquier cosa. No me diste raite, ya no eres mi hermano. Ya no eres alguien por quien Cristo derramó su sangre, al igual que conmigo. Y ahorita por cualquier cosa la iglesia se divide por buscar deseos personales, por imponer pensamientos que no son de primer orden, o simplemente porque hay una ignorancia de aquellas cosas que como iglesia Dios demanda de nosotros. Pero no hay nada que pueda dividir o que tenga que dividir la iglesia que valga la pena o que sea más grande que Cristo Jesús y su señorío sobre nosotros. No hay nada, mi hermano, escúchame bien, que te pueda dividir o que te tenga que dividir de tu hermano. Voltea con el que tienes a un lado, al otro lado, atrás. Si el que tienes a un lado es una persona por la cual Cristo derramó su sangre y están perfectamente unidos en Cristo, no debes de permitir que nada cause una división entre ustedes. La iglesia debe de estar perfectamente unida y es porque Cristo Jesús la une, mi hermano. Nosotros estamos unidos por lazos de sangre, no sangre terrenal, no sangre carnal, sino la sangre del Hijo de Dios. Y esto es lo que nos debe mantener unidos y la esperanza de que un día estaremos con Él por toda la eternidad, junto a tu hermano o a tu hermana que tienes al lado de ti. Porque sí, mi hermano, aunque tiene un carácter complicado, Cristo Jesús también murió por él o por ella. También por mi esposa, también por tu esposa, hermano. No vayas a salir como aquel que dice: era hasta que la muerte nos separe, y ya en el cielo la desconoce. No, es lamentable que en nuestros días se divida por cualquier causa la iglesia. Porque todos, mis hermanos, la comunidad de verdaderos creyentes, la comunidad de adoradores del Señor en espíritu y en verdad, debemos caminar con un mismo fin. ¿Y cuál es ese fin? El hacer la voluntad de Dios. Y que sobre todas las cosas el nombre de Cristo sea glorificado, el nombre de Cristo sea proclamado. Yo recuerdo que el pastor Toño Ortiz, ustedes lo conocen, a mí me comentaba algo y me decía: yo tengo trabajando con el pastor Chuy 40 años y con el pastor Chava 40 años. Dice, y no siempre estamos de acuerdo, pero si hay algo que nos mantiene unidos es el deseo profundo por hacer la voluntad de Dios. Y a mí me dejó marcado eso. ¿Por qué? Porque es en lo que debemos de estar involucrados como cristianos y como iglesia, en hacer la voluntad de Dios. Ese es el fin, mi hermano. Cuando nos mantenemos, escúchame bien, cuando nos mantenemos ocupados en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, también nos mantenemos alejados de aquellas cosas que pueden ser causa de división o de contienda en la iglesia. Si tú te estás dividiendo o estás contendiendo con otro hermano, es porque tienes tanto tiempo que no estás buscando la voluntad de Dios, que tienes tiempo para pelear, para proclamar tus propios derechos, para buscar tus propios pensamientos y no los de Dios. Porque alguien que está ocupado en hacer la voluntad de Dios se va alejando cada vez más de las divisiones y las contiendas, y trata de caminar en una misma mente y un mismo corazón con Cristo y con la iglesia. Ahora, eso es una responsabilidad personal, porque muchas veces queremos que otros cambien para yo cambiar, y pues así no se maneja la iglesia. Ese no es el corazón de Dios. Imagínate Dios diciendo: no, primero cambien y después voy a morir por ellos. Pues no, ¿verdad? El amor ágape, que de hecho mi esposa compartió un poco del amor ágape ayer a las mujeres, es incondicional. Es lo merezcamos o no, y es el amor que gobierna la iglesia. El mismo amor que fue derramado por Dios a través de la cruz de Cristo y por el Espíritu Santo que nos fue dado. No podemos pensar que
Que si Él no cambia, yo no cambio. Que si Él me habla mal, yo le hablo mal. Que si Él no me da raite, cuando yo tenga mi carro tampoco le voy a dar raite. Esos son pensamientos de la carne, cosas de las cuales debemos de estar alejados. Pero si tú te mantienes ocupado, repite conmigo, ocupado en hacer la voluntad de Dios en tu vida, mira mi hermano, no vas a tener tiempo para andar buscando divisiones y contiendas. Vas a estar alejado de todo aquello que pueda ser causa de división o de contienda. Yo te pregunto, ¿de qué te has estado ocupando más? ¿De buscar y hacer la voluntad de Dios? ¿O de satisfacer tus propios deseos personales? ¿De qué te estás ocupando más? ¿De una mejor casa? ¿Un mejor carro? ¿De qué te estás ocupando que te está impidiendo hacer la voluntad de Dios? Y hay contención en tu corazón y no te permite caminar en unidad con Cristo. La iglesia, mi hermano, debe de estar ocupada en las cosas de su Señor. Esa es la iglesia. A ver, ¿cuántos son iglesia aquí? ¿Cuántos son verdaderos adoradores de Dios? Bueno, tú como iglesia, yo como iglesia, debemos estar ocupados en las cosas de nuestro Señor, en prepararnos para su venida, porque Él prometió que vendría, para la venida del novio que es Cristo Jesús. Debe de estar ocupada fortaleciendo su vida espiritual, a fin de ser capaces de soportarlo todo. ¿Soportar lo qué? Todo. Aún cuando me sacan la lengua también, eso es horrible, hermano, cuando te sacan la lengua, pero tienes que soportarlo en Cristo Jesús, fortaleciendo tu vida espiritual. En eso debemos de estar ocupados como iglesia, a fin de presentar una imagen hermosa de lo que es la verdadera iglesia de Cristo Jesús, como en el primer siglo. No como ahorita puro corintio anda en la calle, puros contenciosos, puros peleando en Facebook. Es impresionante las contenciones que se arman buenas en Facebook. A veces ves una publicación y 10,500 comentarios. ¿Qué? Y todos son de contención. Bueno, no los leo todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Y los leo para ver cómo anda el cristianismo. Y es lamentable cómo está el cristianismo. Está perdido a causa de haber olvidado los fundamentos que la palabra de Dios nos marca. El pasaje que leímos, hermanos, nos muestra las cosas en las cuales la iglesia debe de ocuparse. Nos muestra 4 cosas en las cuales la iglesia debe de ocuparse y debe de perseverar. Vamos a darle nuevamente lectura al versículo 41 y 42 de Hechos 2. ...41 y 42... dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y subraya lo siguiente: y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles; número 2, en la comunión unos con otros; número 3, en el partimiento del pan; y número 4, en las oraciones. Nos dice la escritura que la iglesia perseveraba en estas cosas. Y la palabra perseverar, que es la palabra prokarstereo, la palabra griega prokarstereo, significa persistir. Persistir, seguir adelante, pero con devoción, o dedicarse a. Eso es lo que significa la palabra perseverar. Es decir, que la iglesia dedicaba su tiempo a la doctrina, dedicaba su tiempo a la comunión, dedicaba su tiempo al partimiento del pan y a las oraciones. Ahora, estas prácticas eran consideradas en la iglesia primitiva
como necesarias. Repite conmigo, necesarias. Necesarias, y las cuales contribuían a que la iglesia fuera fortalecida y para que avanzara la obra que el Espíritu Santo había comenzado en el Pentecostés. Si no había una perseverancia en estas cosas, la iglesia se iba a presentar como una iglesia débil, de manera que el evangelio no podía expandirse. Estas cosas contribuían al fortalecimiento, repito, y al avance de la obra del Espíritu que el Espíritu Santo había comenzado en el Pentecostés. Ahora, estas son prácticas que hoy en día como iglesia también debemos de persistir, en las cuales nos debemos de dedicar, en las cuales debemos estar continuamente ocupados. No en qué tanto ha crecido tu hermano espiritualmente, no en cómo está el carácter de tu hermano. Tú no eres juez, juez es el Señor. Tú debes de estar preocupado u ocupado en estas cosas, hermano, a fin de que contribuyas al fortalecimiento y al avance de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en esta iglesia. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros? Y necesita la iglesia fortalecerse y necesita la iglesia avanzar. Fíjense, en estos tiempos eran poco más de 3,000 personas los que conformaban la iglesia. Aquí no somos ni 100. Y en aquel tiempo poco más de 3,000 perseveraban en estas cosas y podían estar perfectamente unidos porque tenían un mismo corazón y una misma mente. ¿Qué acaso tú no podrás imitar lo mismo con tu hermano que tienes al lado o tu hermana? Es más, con tu propio esposo o esposa que es tu hermano también y es parte de la iglesia. A veces hay más pleito en casa que con los hermanos en la iglesia. Y si no hay unidad en casa, ¿cómo puede haber unidad en la iglesia? ¿Cómo podemos presentar una iglesia hermosa si no lo hacemos en la intimidad de nuestro hogar? A veces queremos que los de la iglesia tengan un buen testimonio de nosotros, pero ignoramos que el buen testimonio comienza en casa. Pero son prácticas en las cuales debemos estar ocupados. Acciones, hermanos, que manifiestan y fortalecen una vida de devoción a Dios y que también pertenecen al tiempo de culto en la iglesia. Cosas que debemos poner en práctica aquí, los miércoles, los domingos, los días de mujeres, los días de varones, los días de matrimonios, las salidas sociales, tardes familiares, etcétera. Son prácticas que son prácticas que se deben de tener en todas aquellas reuniones que se aprecien de ser cristianas. Porque nosotros somos cristianos, ¿verdad que sí? O a alguno todavía le da pena decir que es cristiano. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Alguno se durmió? A ver, ¿qué son? Cristianos. Somos cristianos y nos reunimos por causa del nombre de Cristo. Bueno, en toda reunión que se aprecie de ser cristiana o cristocéntrica, deben existir estas prácticas. Son parte esencial de la edificación como cristianos. Las necesitamos para avanzar hacia una madurez espiritual. Así era en el primer siglo, mi hermano, y créame que la condición o el contexto histórico, cultural que se vivía en la iglesia primitiva no es comparable a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pero tenemos que perseverar en estas cosas. Número 1, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que la iglesia estaba ocupada en la enseñanza de los apóstoles. Doctrina significa enseñanza. Es decir, que los que pertenecían a la iglesia buscaban vehementemente crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, la cual había sido dada por Cristo a sus apóstoles.
Los apóstoles en aquel tiempo eran los pilares de la iglesia. Eran aquellos que Dios había escogido, que Jesús mismo había escogido para ponerlos como pilares de todo lo que sería la iglesia a través de los siglos. Ellos habían recibido la enseñanza del Señor y a ellos fue principalmente a quienes le fue encomendada la tarea de discipular, la que vemos ahí en Mateo 28, 19 y 20. Esas palabras fueron en primera instancia a sus apóstoles, a sus discípulos. Ellos debían de transmitir toda la enseñanza o toda la doctrina a los que venían después de ellos, de los cuales el Señor Jesucristo también oró diciendo que habían de creer por la palabra de ellos. Enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y esa es la misma enseñanza que se ha transmitido por generaciones a través de la iglesia y que tenemos perfectamente plasmada en la palabra de Dios. La frase, la doctrina de los apóstoles, quiere decir que la iglesia en el primer siglo dedicaba tiempo y prestaba atención a lo que los apóstoles enseñaban. En ese tiempo no teníamos el canon como lo tenemos ahorita, no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos ahorita, pero prestaban atención a las enseñanzas de la palabra de Dios y dedicaban tiempo. ¿Y sabes cuál es el primer error de la iglesia? No le da tiempo a Dios, no le da tiempo a leer la palabra, no le da tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Venir 3 veces a la iglesia ya es un martirio, ¿sí o no? Amén. ¿No? Entonces, ¿por qué no vienen? Ay, pues es que tengo hijos, tengo esto y tengo el otro. Está bien. No, mi hermano, la iglesia debe de dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo a la enseñanza, debe dedicarle tiempo a escudriñar la palabra. Los apóstoles estaban transmitiendo la doctrina de Cristo y la iglesia, aquellos que habían recibido la enseñanza, estaban dedicándole tiempo a escuchar esas enseñanzas. Ahora yo te pregunto, ¿será importante entonces que se predique la palabra de Dios durante las reuniones o los cultos en la iglesia? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se duermen? ¿Ve cómo hay contradicción? Claro que es importante, es indispensable, mi hermano. Es indispensable que nos reunamos para buscar más de la enseñanza de la palabra de Dios, a fin de ser edificados en la verdad de Cristo. Hay iglesias en las que en sus reuniones no hay palabra, pero están llenas y no hay palabra de Dios. Leen un versículo bíblico y ya no vuelven a tocar nada durante toda la reunión. No hay palabras, se centran incluso muchas veces en la alabanza. Y no, es que el Señor está moviendo y síguele y síguele. Y está la alabanza y en las supuestas manifestaciones del Espíritu, y nunca se habló la palabra de Dios. Cuando claramente nos dice la Escritura que una de las acciones fundamentales de las reuniones en la iglesia debe de ser la enseñanza de la palabra de Dios, para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia sea edificada y para que la iglesia pueda perseverar. Porque centrarse en otras cosas y dejar de lado la palabra de Dios sin mantener un equilibrio no es el mandato del Señor Jesucristo. Y aquellas supuestas manifestaciones, porque algunos dicen, no, me tomó el Espíritu Santo y síguele y síguele. Es como aquí Andrés o Iván que dirigen, de repente la siguen en la alabanza y oye, pero ya son las 12:20. No, pero el Espíritu me está diciendo síguele. Oye, pero me cuesta trabajo pensarlo, porque la Escritura dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, de manera que cada uno puede
saber y discernir cuándo es tiempo de avanzar y cuándo es tiempo de callar. Ese tipo de manifestaciones no tienen que ver con lo que Dios nos manda en la palabra del Señor. No tienen nada que ver con el espíritu, porque dejan de lado la enseñanza de las Escrituras. Ahora, si tú conoces, si tú platicas con alguien que está haciendo o que se reúne en este tipo de iglesias, te vas a dar cuenta que tiene anemia espiritual. Por cualquier cosa llora, por cualquier cosa reniega contra Dios, por cualquier cosa ya está tirando la toalla. ¿Por qué? Porque puro emocionalismo. La iglesia era edificada porque perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, que era a su vez la enseñanza de Cristo Jesús. Es un error total, mi hermano, sacar la palabra de Dios de las reuniones en las iglesias. Dios nos libre de un solo día dejar de predicar la palabra de Dios, porque la iglesia deja de ser fortalecida donde no hay palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren estar todos anémicos espirituales? Que salgas y ya ves que te poncharon la llanta y Señor, ¿para qué vivo? Ya no, ya llévame, Señor. Y que te diga Dios, ¿por una llanta te enojas tanto? Y tú le respondas como Jonás, hasta la muerte me enojo. ¿Cuántos le responden así a Dios? Porque le va mal en sus vidas. ¿Verdad que no? Es feo, imagínense. La otra vez yo platicaba con Andrés y le decía eso, ¿no? Le digo, imagínate, responderle así a Dios. Qué grueso, para que la condición, para que alguien le pueda responder así de una manera muy altanera a Dios, la condición del corazón debe de estar por los suelos. Es un error sacar la palabra de la iglesia y aún más, mi hermano, sacar la palabra de nuestro corazón. Muchos no tienen la palabra en su corazón. Ahora, aquí en esta iglesia les hablamos mucha palabra de Dios, pero es como ir al buffet, ahí ¿a cuál le gusta más? ¿Al sirloin? No. Bueno, no voy a echarle a nadie, pero así un pampas duro, así le da, y llegar y comer y sentarte y comer puro tomate. Imagínese. Es importante que nosotros como iglesia, mis hermanos, pongamos atención a lo que se está enseñando, porque dice la Escritura que una vez que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la iglesia, comenzaría a enseñarnos todas las cosas. Es que no sé nada. Bueno, ¿por qué no sabes nada? Es que voy iniciando. Bueno, comienza a aprender. Es que tengo 4 años, 5 años y no sé nada. Bueno, es que no has estado estudiando. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, pero no es por revelación como a los profetas o como inspiración como a los apóstoles. No, es una iluminación que viene por medio del estudio de la Escritura, que también nos recordaría todas las palabras de Jesús. Es más, que nos daría testimonio de Cristo Jesús a nuestro espíritu, que nos guiaría a toda la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia, pero todo esto es a través de la palabra, a través de la Escritura. Estas cosas suceden, mis hermanos, durante el desarrollo de nuestra vida cristiana y en el desarrollo de nuestras reuniones de adoración a Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero a veces estás en la alabanza y el Señor te da la respuesta a lo que estás viviendo. Estás adorando al Señor y tú vienes de una manera fatal, vienes y estás en la alabanza y el Señor te habla a través de la alabanza. O estás orando y el Señor habla a tu espíritu y tú sabes y recibes la respuesta de aquello que tanto has estado pidiendo o aquella circunstancia que estás enfrentando, o a través de la predicación. Pero si no te reúnes, ¿cómo el Señor
te va a enseñar, cómo el Señor te va a recordar, cómo el Señor te va a guiar. Si no estás poniendo atención, si no estás dedicando tiempo o perseverando en la enseñanza de la palabra de Dios. Como iglesia, les repito, al igual que la iglesia primitiva, debemos perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios, dedicarle tiempo. ¿A qué le estás dedicando más tiempo en tu vida ahorita? Hermano, es importantísimo que estemos atentos, que no te duermas. Y a veces les digo a los hermanos, si te estás durmiendo, párate y camina. A mí no me distraen. Créanme que no me distraen. El que se duerma, párese, camine, váyase para atrás. Nomás no se acueste allá. Pero párese y camine. A mí no me distraen. O sálgase para allá y ponga la transmisión, pero deje que el Señor le hable. Porque si el Señor habla a través de su palabra y usted está dormido, le va a pasar como a las 10 vírgenes, como a las 5 pues, las que eran insensatas. No, mi hermano, estemos atentos, es importantísimo. Porque cuando se habla la palabra de Dios, escúchame bien, cuando se habla, cuando se predica la palabra de Dios, es cuando el Espíritu Santo se mueve para enseñarnos acerca de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya cuántos quieren saber de la voluntad de Dios para ti? Porque el que no quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, se engaña a sí mismo. Está calmando conciencia y se va a llevar una gran sorpresa cuando esté delante de Dios. No, necesitamos estar atentos. Dile al que tiene a un lado, tienes que estar atento por el amor de Dios. Fíjense, hay dos razones por las cuales una persona no crece espiritualmente en las iglesias. Ahora, crecer espiritualmente no me refiero a tener un ministerio, no me refiero a saber mucho de la palabra de Dios, no me refiero a tener un carácter cada vez más semejante al de Jesús. Eso es crecer espiritualmente. No es tener muchos años en una iglesia, no es leer la Biblia 3-4 veces por año completa. Crecer espiritualmente no es memorizar todo el Salmo 119. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, hablamos de crecimiento en carácter, que claramente va acompañado de conocimiento, pero es un carácter semejante al del Señor Jesucristo. Y hay dos razones por las cuales una persona no crece espiritualmente en las iglesias. Número uno, porque en la iglesia no se enseña una sana doctrina o una doctrina conforme a la palabra de Dios, o no se predica la palabra de Dios. O número dos, porque aunque se predique la sana doctrina, no se está recibiendo en el corazón. Se tiene un corazón cerrado a la predicación. Porque tú puedes estar recibiendo una enseñanza sana de la palabra de Dios y tener 10 años, 15 años de cristiano y decir, pero ¿por qué no crezco? Bueno, es porque no todo depende de que se predique una sana doctrina. Depende también de que tú la recibas en tu corazón, de que tú le dediques tiempo, que perseveres en lo que el Señor te está enseñando. Porque ¿qué caso tiene que te pongan comida sobre la mesa si no quieres comer? Vas a estar flaquito como yo. Pero si te ponen sobre la mesa pura comida chatarra y tú te la comes, vas a estar gordito. Como, no digo nada, hay muchos. Pero vas a estar desnutrido. Vas a tener anemia espiritual. Debe de existir tanto de aquí para allá como de allá para acá una armonía
que se una perfectamente a la palabra de Dios para que la iglesia sea fortalecida y sea edificada. Y si tú quieres participar de eso, tienes que perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. No es gratis, no es simplemente porque vengo y me siento y ya al rato el Señor me recuerda. No me acuerdo ni qué dijo, pero el Señor me lo recuerda. No, tienes que estar atento. Tus sentidos tienen que estar atentos. Por eso a veces cuando vemos personas que están ebrias, no nos esforzamos mucho por hacerle entender el evangelio, porque el evangelio se recibe con entendimiento, no por emoción. Obviamente Dios puede quitarle lo ebrio a una persona, pero ya es un milagro que Dios haría para que a fin de que pueda recibirlo con entendimiento. Porque nuestros sentidos tienen que estar atentos a lo que el Señor nos está hablando. Está como una vez, una hermana contaba, ¿no?, que se quedó dormida una amiga en su casa y ya eran las 12 de la noche. Ya ve que cuando las amigas se quedan a dormir se desvelan platicando de puras cosas vanas. Entonces estaban platicando y de repente pues esta hermana dice que tenía mucho sueño y empezó. Dice, no sé cuánto tiempo duré con los ojos cerrados. Cuando los abrí me dice esta amiga, ¿tú cómo ves? Y ella se queda, no, pues lo que dice la palabra de Dios. Le dijo, pues lo que dice la palabra de Dios. Y le dice, pues sí, ¿verdad? No sé si hasta ahorita se enteró que no le puso atención, pero ella nunca, el Señor le reveló lo que la amiga le estaba contando. Hasta ahorita tiene la duda, ¿quién sabe qué me contó? Me reveló sus más íntimos secretos, pero no lo sé, porque se quedó dormida. Es lo mismo, mi hermano, la palabra no va a venir si tú estás dormido o dormida, no. La iglesia, la escritura dice que la iglesia en sus inicios tenía una fuerte dedicación a enseñar las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y la iglesia también tenía un corazón para recibir esta sana enseñanza. De manera que la combinación de estas dos cosas producía fortalecimiento y crecimiento espiritual en la iglesia. ¿Pero qué pasa hoy en día? Que se han dejado estas cosas. O se deja de predicar la palabra, o los hermanos ya no tienen ganas de escuchar la palabra. Prefieren amontonarse maestros, como dice la escritura, proféticamente hablando, que les rasquen el oído, que satisfagan sus propios deseos. Pero todo esto trae como resultado anemia espiritual, cristianos débiles, cristianos de apariencia, sin poder del Espíritu Santo, cristianos que andan negando el nombre de Cristo en todo lugar y que terminan por ser un instrumento que ridiculiza el nombre de Cristo, porque no tienen el poder a falta de un involucramiento con la palabra de Dios. Por esta causa, mi hermano, es necesaria, muy necesaria la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso dice la escritura en Efesios 4:11 en adelante, que Dios estableció o dio dones a los hombres y estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera edificada, para que la iglesia fuera preparada, para que no anduvieran los hermanos llevados por todo viento de doctrina, para que no se dejaran engañar como niños fluctuantes. Por eso fueron dados estos dones, sino que fueran creciendo, dice la escritura, se fueran edificando mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Pero tenemos que perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? En segundo lugar, ahí en Hechos capítulo 2, dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. No solamente, o no es suficiente perseverar en la enseñanza, no es suficiente que tú tengas
conocimiento de la palabra de Dios y que lo estés recibiendo. No, también tienes que perseverar en la comunión con tus hermanos. Vuelta con el que tienes a un lado a ver si has convivido algún día con él. Dice, pues, ¿no viene por primera vez? No, mi hermano. Fíjese, la iglesia persistía en la comunión con otros miembros de la iglesia. Es decir, con otros miembros que al igual que ellos habían creído en las mismas cosas. Le dedicaban tiempo a la comunión con otros creyentes. Y algunos dicen, no tengo tiempo. Oye, ¿no vas a participar en la convivencia que se basa en los bautismos? No tengo tiempo. En un rato no te quejes, es que nadie me hace caso, es que no me saludan. Estamos propiciando momentos de comunión. Aquí mismo en la iglesia, al terminar la reunión, muchos nomás los veo cuando llegan y los veo cuando se van. Ya no alcancé a saludar a fulanito de tal. Y de repente, oye, ¿no vino fulanito? Sí vino, pero se fue rápido. ¿Por qué? Porque no quieren tener comunión con otros. La palabra comunión es la palabra koinonía, que nos habla de tener intereses comunes como cristianos. Eso es lo que tenemos tú y yo, si ambos hemos creído en Cristo Jesús. Porque el que no ha creído, aunque venga a la iglesia, pues anda en tinieblas. Y dice la Escritura que comunión tiene la luz con las tinieblas. Por eso a veces no te hallas y por eso dices, es que no sé qué platicar, no siento. Bueno, es que a lo mejor andas en tinieblas, hermano. Te falta entregarle tu vida a Cristo. ¿Para qué? Para que comiences a ver las cosas con una óptica diferente, para que comiences a tener intereses comunes con Cristo y con su iglesia. Algunos prefieren aislarse y decir, no, sí está chido eso que me dices, pero nada, mejor le sigo acá donde estoy yo. No, es que no vas a crecer, no vas a fortalecerte espiritualmente. Algunos, yo les he comentado, mi hermano, ¿con quién crees que se mide el crecimiento espiritual? ¿O cómo crees que se mide tu crecimiento espiritual? Pues con el trato con los hermanos. En tu casa tú eres el más santo. Es más, en tu casa hasta te beatifican, hasta te tienen tu estatuilla ahí con una veladora si quieres. Pero aquí en la iglesia y con el trato de los hermanos es donde se mide tu crecimiento espiritual. Cuando comienzas a rozarte con otros y comienzas a ver que hay cosas que tienes que trabajar, hay cosas que tienes que cambiar. Porque los cristianos tenemos comunión. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos comuniones sí o sí. Tú tienes que tener comunión con otros. Ahora, ¿qué tenemos en común los cristianos? Bueno, pues nada más y nada menos que todos hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Bueno, eso es lo principal que tú tienes en común con todos los que han creído al igual que tú. No, pero yo he creído poquito más que él. No, has creído igual y es para salvación. Salud. Tenemos en común que todos hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y todo lo que con eso implica o todo lo que conlleva, principalmente la obediencia al cumplimiento de su voluntad. Es decir, que si tú tienes el Espíritu Santo, tú has sido bautizado por Dios, por su Espíritu Santo, tú tienes un deseo por hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, también tu hermano. Mira, voltea con el que tienes a un lado a ver si es cierto. ¿Sí tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios o no? Dice, pues, quiero consejería. Mi hermano, tenemos muchas cosas en común como cristianos, solamente es que nos apeguemos a las cosas que verdaderamente importan. Obviamente, si te vas a lo superficial, no le va a gustar al hermano la misma ropa que tú usas. Mejor a ti te gustan los pantalones skinny, los que van
así pegaditos como con calzador te los pones. Y el otro hermano dice, no, a mí me gustan así como de esos que van a media pompi. Bueno, paréntesis, ningún pantalón va a media pompi, digo, para los que los usan así. Pero si te vas a lo superficial, obviamente no va a haber cosas en común, hermano. Y eso es lo que hace interesante la iglesia, que todos tenemos diferente personalidad, todos tenemos diferentes dones, todos somos diferentes miembros, pero al fin y al cabo caminamos con un fin común, que es que el nombre de Cristo sea glorificado a través de nuestra obediencia. Escudriña, escarba, y vas a ver cómo vas a tener muchas cosas en común con los demás. Vete a lo superficial y obviamente no vas a tener comunión con nadie. Es que me cae gordo su corte de pelo. Hermano, en el cielo todos vamos a ser pelones. No te preocupes el corte de pelo del hermano. Mejor ven qué cosas sí tienes en común con él. Estimúlense a la obediencia el uno al otro. Ten comunión con los demás. Fíjense lo que Pablo les dijo a los efesios en Efesios 4, del versículo 1 al versículo 6. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo, o en la Biblia lenguaje sencillo. Pablo les recuerda esta comunión que tenemos como creyentes. Una comunión, les repito, en la cual debemos de perseverar, debemos de dedicarle tiempo. Dice Efesios 4:1: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben de vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Comunión. Sean humildes. Dile al que tienes a un lado: aquí, hermano, para servirle a Dios a usted. Aquí estamos para servirle a Dios a usted. Sean humildes, sean amables, sean pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un Dios que es Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Se fijan cómo Dios por medio de Pablo nos ilustra la perfecta unidad o la comunión que como iglesia debemos de tener? Impriman este pasaje en la Biblia de lenguaje sencillo y péguenlo ahí en su refrigerador. Esta es la comunión que debemos de tener, nunca debemos de olvidar. Ahora, la iglesia era un nuevo cuerpo, no era algo que se había visto antiguamente. De manera que los que habían creído, cada uno de ellos se identificaban con otros. No podían ir con los judíos porque ellos querían judaizar, eran de la religión judía. No podían ir con los romanos porque tenían la religión del Estado. Pero ¿con quiénes se juntaban? Con los que como ellos habían creído en Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que pasa con nosotros el día de hoy. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y somos bautizados por el Espíritu Santo, parecería como que ya no nos entendemos con el mundo. No sé si a ustedes les pasó. Ya no nos entendemos con sus pensamientos, con sus pláticas. Llegamos a un lugar y están platicando y como que quieres embonar y ya no embonas. Ya eres harina de otro costal. Ya no embonas con las pláticas del pensamiento del mundo y hasta terminan por aborrecerte. Ya no te invitan a las reuniones. Se juntan los amigos de la secundaria, de la prepa, universidad, del yo qué sé. Ya no le hables porque
pues ya ves cómo es, se agüita porque decimos majaderías. ¿Por qué? Porque ya tu pensamiento es diferente. De modo que es en la iglesia donde nos debemos de sentir más identificados como hermanos o con los hermanos que mantenemos un mismo sentir en Cristo Jesús. Pero si no te mantienes identificado con los hermanos en la iglesia y si tampoco te identificas en el mundo, ay caray, se me hace que eres tibio. No eres frío ni caliente, eres tibio. Estás en el mundo y dices, nah, el mundo es demasiado asqueroso para mí. Y estás en la iglesia, no, los hermanos no son tan santos para mí. No puedes mantener ni una relación en el mundo, ni una relación en la iglesia. O a los del mundo les ocultas que eres cristiano, o a los de la iglesia le ocultas que todavía andas en el mundo. Ahí no va a haber comunión. Pero si realmente tienes el Espíritu Santo y eres iglesia, bueno, tú debes de tener y perseverar, dedicarle tiempo a la comunión con los hermanos. Que no te dé pena, tiene cara de diablo, pero es hijo de Dios. Mira, voltea a verlo otra vez. A ver qué tan cara de Cristo tiene. A lo mejor no tiene la cara que tú quisieras que tuviera, o los ojos, pero puedes tener una comunión con Él, mi hermano. Por eso constantemente le estamos exhortando a que platiquen, se conozcan. Por esta causa, mis hermanos, también es difícil concebir, ver cristianos con mejores amigos que no son cristianos. Es que mi mejor amigo no tiene a Cristo. Ay, es algo difícil de concebir, hermano. Porque la amistad nos habla de intimidad, ¿sí o no? Una amistad, tú no le dices amigo a don Toño, ¿verdad? Ni lo conoces y don Toño es el señor que cuida aquí los locales. No también, ¿verdad? Porque nos robaron, pero tener compasión. No le dices amigo a cualquiera que tú ves, ¿verdad que no? Le dices amigo al con el que ya aprendiste a tener una intimidad. Entonces, si tú eres cristiano, ponte a pensar un poco, si tú eres cristiano y tu mejor amigo, tu mejor amiga es alguien que no tiene a Cristo, ¿cómo puedes tener comunión íntima con él si tú estás en la luz y él o ella está en tinieblas? Es algo difícil de entender, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que no puedas tener amigos que hayas arrastrado del mundo. Yo en su tiempo, cuando me convertí, yo arrastré amigos del mundo y me buscaban, ahorita ya no. Pero me buscaban y cuando me buscaban, yo trataba de ser bendición para ellos. Pero o pasan dos cosas, o una de dos, o te hacen a un lado o se convierten a Cristo por tu testimonio. No puede permanecer años y años y años con las mejores amistades, uno Cristo y otro Belial. No se puede. Es difícil ver a un creyente con mejores amigos sin Cristo. O cristianos que se sienten más cómodos en un círculo de incrédulos que en un círculo de creyentes. O sea, tú vienes a la iglesia y ¿cómo te sientes? ¿Incómodo? ¿Pero por qué, mi hermano? No tienes que sentirte incómodo. Si tú estás seguro que le entregaste tu vida a Cristo, hay muchas cosas que te unen con todos los demás. Ahora, los que ya se sienten cómodos, bueno, hagan sentir cómodos a los que todavía no se sienten cómodos. Busquen edificarlos. A ver, denle una vuelta de 360 grados a su cabeza. Mira, yo no voy a decir nombres, pero al que veas así y que yo dije, denle una vuelta de 360 grados y está incómodo, búscalo y háblale. Se siente incómodo. Pregúntale, oye, ¿tú ya entregaste tu vida a Cristo? Sí, yo tengo de cristiano 85 años. Ah, hermano, no, entonces eres nuevo en la iglesia. No, tengo desde que inició. Ay, te invito a un café. Pues vamos, pues. Y ahí comienzas a tener comunión con Él.
La iglesia, pues, mi hermano, debe de persistir en vivir en la comunión de los unos con los otros. Es el deber espiritual de la iglesia, escúchame bien, animarse a vivir en obediencia a Cristo. Si tú ves a otro miembro de la iglesia, es tu deber espiritual que en la comunión que tú vas a buscar con él o con ella, puedas animarlo a ser obediente a Cristo, a perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios y a perseverar en la comunión con la iglesia. Qué importante es la comunión con la iglesia, la comunión en la iglesia. Si no hay comunión en la iglesia, no hay crecimiento espiritual, no hay fortaleza espiritual. Y está comprobado por siglos y siglos y siglos de cristianismo. Comprobadísimo. Los que tienen la iglesia en su casa y que dicen, no, Dios está en todos lados, y no asisten y no se reúnen en una congregación, una iglesia, difícilmente puedo decir que son cristianos. Quizás sí, pero Dios va a tratar con ellos. Y ya lo he explicado anteriormente el por qué. Recordemos que dice la Escritura que es en la unidad de la iglesia en donde somos fortalecidos para poder dar testimonio del Señor Jesucristo y también para mostrar credibilidad al mundo. Así lo dice Juan 17 en la oración de Jesús. Debe de haber una unidad para mostrar credibilidad. Es en la comunión donde el Señor envía su bendición y su abundante vida. Así lo dice también el Salmo 133. Es en la comunión. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Es en la comunión donde Dios envía bendición y abundante vida. ¿Ya nos quedó claro? La iglesia, mi hermano, tiene que dedicarle tiempo a la comunión de los unos con los otros. Aquí tratamos de hacer ciertas actividades durante el año para propiciar eso. Todavía se puede, somos una iglesia pequeña y tratamos de hacer actividades. Aprovéchelas, mi hermano, porque son para ustedes. Las actividades que planeamos, es más, muchos de los servidores, de los hermanos involucrados, dejan de hacer sus propias actividades por contribuir a la comunión de la iglesia, para bendición de ustedes, para crecimiento espiritual, para fortalecimiento de sus vidas espirituales. Aprovéchenlo. ¿Van a venir a la reunión de mujeres? Las mujeres, nomás dos, ¿ven? Otra vez desde el principio. Aprovéchenlo, mi hermano. Créanme que todo es para su bendición y crecimiento espiritual. Número 3, rápidamente. Perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios, perseveraban en la comunión de los unos con los otros. Y número 3, dice la Escritura, perseveraban en el partimiento del pan. Dice la Escritura que la iglesia le dedicaba tiempo al partimiento del pan. Ahora, ¿qué significa esto? Debido a que este tipo de acciones o grupo de acciones o prácticas nos hablan o refieren que se llevaban a cabo durante los cultos o las reuniones públicas, se cree que esto de partimiento del pan hacía referencia a la celebración de la cena del Señor. Es decir, que le dedicaban tiempo y perseveraban en la celebración de la cena del Señor, aunque también puede hacer referencia a las comidas comunes, ¿no? Pero la iglesia o como iglesia se reunían para celebrar la cena del Señor, porque si recordamos ahí en Lucas 22, 19 y 20 tenemos un mandato de parte de Dios y dice la Escritura que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a los discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Otro evangelio dice que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí.
Memoria es como recordando mi muerte. Versículo 20. De igual manera, dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Bueno, esto significa que la iglesia en sus inicios tenía como una práctica continua el participar de la cena del Señor, es decir, recordar acerca de la obra del Señor en la cruz para el establecimiento de un nuevo pacto. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 11, abra su Biblia ahí, esto quiero que sí lo leamos. En 1 Corintios 11, 23, también les recuerda este mandato a los corintios. Primera de Corintios 11, 23, lo vamos a leer hasta el 26, ¿de acuerdo? Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Por lo tanto, la perseverancia, mis hermanos, en la cena del Señor o en el partimiento del pan debe de ser una práctica continua en la iglesia. La iglesia debe de estar involucrada en recordar continuamente este sacrificio, un sacrificio por medio del cual fuimos aceptos delante de Dios en Cristo Jesús, que es el amado, y por el cual ahora podemos participar de la comunión con Dios y de la comunión los unos con los otros. Y debemos de perseverar en esto, recordar constantemente. De manera personal, tú como cristiano, pero también como iglesia. ¿Cuántos estuvieron en la última, en la cena del Señor pasada? Fue el año pasado. Bueno, nosotros como iglesia en este lugar tenemos que hacer de la cena del Señor, del partimiento del pan, una práctica continua. Y vamos a hacerlo en este momento, ¿qué le parece? Vamos a tomar la cena del Señor, por medio de la cual vamos a recordar que una vez Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad del Hijo, se encarnó tomando forma de hombre. Se hizo, dice la Escritura, como un siervo para entregar su vida por todos nosotros en esa cruz, a fin de pagar nuestros pecados y que pudiéramos tener nosotros una salvación eterna en su nombre. Pónganse de pie un momento. La cena del Señor, mi hermano, no es como algunos lo pregonan o los enseñan. No es que literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo tomen forma de pan o de vino. Claramente la Escritura lo dice: háganlo en memoria de mí, como un recuerdo. Es una conmemoración de lo que Cristo Jesús hizo por tu vida, por mi vida. Es una conmemoración de lo que Cristo Jesús hizo a través de su muerte, la cual pagó nuestros pecados. De manera que nosotros, cada vez que hagamos o celebremos en conmemoración suya esta celebración, anunciamos su muerte, la recordamos y llenamos nuestro corazón de gratitud hacia Él. ¿Cuántos están agradecidos por la muerte de Cristo Jesús en la cruz?
qué tanto lo recuerdas y qué tanto tu gratitud hacia Él se incrementa. Pasen el pan, les van a pasar una charola con un pedacito de pan. Ahorita solamente pasen el pan. Cada uno va a tomar una pieza de pan, lo cual va a simbolizar el cuerpo de Cristo. La Escritura nos dice que es importante, mis hermanos, que cuando hagamos esto examinemos nuestro corazón, para que no sea un simple acto superficial, porque la muerte de Jesús en la cruz no fue superficial. La muerte de Jesús en la cruz fue la más grande manifestación de amor a la humanidad y el más grande dolor en el corazón del Padre. De manera que cada vez que vayamos a celebrar su muerte, lo hagamos con un corazón limpio, con un corazón puro. Yo quiero que tomes un tiempo en este momento. Cierra tus ojos. Toma un tiempo para examinar tu corazón. Toma un tiempo para examinar tu corazón y para presentar delante de ti tu vida. ¿Cómo está tu vida delante de Dios en este momento? ¿Qué tanto con tu vida has honrado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz? Voy a hacer una oración y mientras yo hago esta oración, yo quiero que tú examines tu corazón y que lo pongas delante de Dios. Amado Dios, hermoso Padre, yo te doy muchas gracias porque si en este momento yo puedo levantar mi voz a ti, es porque un día tú decidiste enviar a tu Hijo a este mundo a morir por mis pecados. No lo merecía, yo era un vil pecador, andaba lejos de ti, no me importaba lo que tú pensabas, lo que tú hacías, lo que tú querías. Simplemente yo vivía apartado de ti. Me viste solo, sin esperanza, como un mendigo que necesitaba pan. Y tú decidiste, amado Jesús, venir a este mundo, humillarte tomando forma de siervo. Y entregaste tu vida a vituperio por causa mía. Tú entregaste tu cuerpo para ser golpeado, para ser escarnecido a causa de mis pecados. Tú me amaste de tal manera que aun cuando yo era enemigo tuyo, tú entregaste tu vida por mí. Señor, muchas gracias. Gracias porque aunque no merecías tan grande sufrimiento, ese sufrimiento lo merecía yo. Yo merecía la cruz, pero tú decidiste tomar mi lugar. Y ahora yo puedo acercarme con libertad a ti. Tu cuerpo fue partido. Tu cuerpo fue golpeado a causa mía. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias. Y ahora en esta tarde queremos, en símbolo de tu cuerpo partido, Señor, y conforme a la instrucción de tu palabra, tomamos este pan, símbolo de tu cuerpo, y lo comemos, Señor, en memoria tuya, recordando que entregaste tu vida por nosotros en esa cruz. Tomen el pan y cómanlo. Dice la Escritura que también el Señor tomó la copa después de haber sonado y dijo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Pasen el vasito. Les van a entregar un vasito con jugo de uva. Simboliza precisamente esto que el Señor nos está diciendo. El nuevo pacto en su sangre,
la cual fue derramada por todos. Y sigue examinando tu corazón. Sigue examinando tu corazón, mi hermano y mi hermana. Y ora delante del Señor. También, Señor mío y Dios mío, ponemos delante de ti como símbolo este jugo de la vid, que simboliza tu sangre derramada por nosotros en esta cruz para limpieza y perdón de nuestros pecados. Porque tu cuerpo fue traspasado con esa lanza. Y no te quedó, Señor, ni una sola gota de sangre. De modo que de tu cuerpo botó agua juntamente con sangre, porque te vaciaste completamente por nosotros. Tú moriste por mí en esa cruz. Gracias, Señor, gracias porque tú me diste un valor, tú me diste un propósito, tú me diste una vida. Tú nos diste la reconciliación. Y en este momento recordamos tu hermoso sacrificio, que aunque causó dolor, en el corazón de Dios fue la más grande manifestación de amor hacia mi vida. Y te doy gracias, Señor. Y en símbolo de tu derramamiento de sangre, tomamos este jugo de la vid, honrando tu nombre y en memoria tuya, Padre, en memoria tuya, amado Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, amado Dios, por tu sacrificio en esa cruz. Amén. Toma del jugo de la vid, mi hermano, mi hermana. Y dale un aplauso al Señor por su sacrificio. Toma tu lugar. Toma tu lugar un momento más. Yo espero que alcancemos a dimensionar, mi hermano y mi hermana, lo que la celebración, el símbolo de lo que hemos hecho en este momento. Tu salvación no fue poca cosa. Mi salvación no fue poca cosa. El perdón de tus pecados costó lo más valioso para Dios. Que tú vivas de esa manera, que nosotros vivamos recordando siempre estas cosas. Y que nos esforcemos por tener comunión unos con otros por medio de la sangre de Cristo Jesús, la cual es poderosa para limpiar nuestro corazón de todo pecado y de toda maldad, para que nada se interponga en que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos? Rápidamente, en cuarto lugar, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios, perseveraban en la comunión los unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, y en cuarto lugar dice que perseveraban en las oraciones. Mantener una vida de oración, mis hermanos, siempre será una práctica indispensable en la vida de la iglesia. La iglesia perseveraba en las oraciones, es decir, que la iglesia dedicaba tiempo para orar. La oración en la iglesia no debe de tomarse como un simple rito o como un paso para seguir avanzando hacia lo que sigue, sino que en verdad la oración, mi hermano y mi hermana, toma un papel importante en nuestras vidas como creyentes, nuestra vida como iglesia.
Escúchame bien, alguien que no toma tiempo para orar, o que no le da tiempo o no le da importancia a la oración, jamás va a poder experimentar una verdadera comunión íntima con Dios. Jamás. No me importa lo que diga, que si no oras, no puedes experimentar una comunión íntima y profunda con Dios. Porque por medio de la oración, la iglesia declara que depende completamente de Él. La iglesia declara que reconoce una necesidad de dirección en su vida. A través de la oración se reconoce que la iglesia necesita fortaleza espiritual. A través de la oración, la iglesia confiesa que necesita el perdón de Dios y que necesita también de su restauración. A través de la oración estamos declarando que estamos inmensamente agradecidos con Dios por su amor. Pero alguien que no ora no puede participar de estas cosas. La iglesia oraba, mi hermano y mi hermana, porque sabía que necesitaba mantenerse pegada a Dios en los momentos más difíciles de su vida, para obtener la gracia necesaria y hacer frente a la adversidad. Desgraciadamente, como hombres somos más dados a orar en momentos de dificultad que en momentos de bonanza. Hay momentos de dificultad en tu vida, yo te aseguro que tú estás con la rodilla pelona. Hay momentos de bonanza, orar por los alimentos te es suficiente. Cuando las cosas son difíciles, podemos pasar mucho tiempo orando a Dios. Pero cuando los tiempos son de bonanza, nos conformamos con muy poco tiempo de calidad. Por eso Pablo ordenó a los tesalonicenses: oren sin cesar, oren en todo tiempo. La iglesia debe de perseverar en las oraciones. Ahora, es necesario que también oremos unos por otros, a fin de ser fortalecidos mutuamente. Pablo en muchas de sus cartas le hace saber a la iglesia que oraba continuamente por ellos, a los filipenses, a los colosenses, tesalonicenses, corintios. Si tú lees el principio de las cartas, Pablo les externaba que oraba por ellos. Y no solamente eso, Pablo también pedía oración por él, a fin de que pudiera seguir cumpliendo su ministerio. En Efesios 6, 18 y 19, Pablo les dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. También a los colosenses le pidió lo mismo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Colosenses 4, 2 al 4. Por lo tanto, la práctica de las oraciones debe de ser continua y debemos dedicarle tiempo a eso. Ustedes no pueden negar que últimamente hemos estado insistiendo mucho en la oración unos por otros. ¿Sí o no? Voltea a ver el que tienes a tu derecha, a tu izquierda. Vamos a hacer otra práctica, pónganse de pie. La iglesia debe de perseverar en las oraciones de los unos para con los otros. Todos, absolutamente todos en este momento, cámbiense de lugar. Con alguien con el que no vivan o con el que no estén a un lado. Todas las reuniones, cámbiense de lugar, muévanse.
¿Listo? Respetuosamente pon tu brazo en el hombro del hermano que tienes a un lado. Pregúntale su nombre. Y cierra tus ojos, vamos a orar. Yo te pido que tú ores por la persona que tienes a un lado, a ambos lados. Yo voy a dirigir una oración, pero tú ora por tu hermano, ora por tu hermana. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos. Amado Padre, una vez más nos presentamos delante de ti. Gracias porque tú conoces lo profundo del corazón de los hombres y tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. En este momento, amado Dios, yo te pido que bendiga la vida de mis hermanos, porque somos miembros de un mismo cuerpo, tenemos un mismo Dios y Padre que gobierna en todos, que es por todos, que nos dirige a todos. Amado Dios, bendice la vida de mi hermano espiritualmente. Pon en su corazón más hambre por ti, más hambre por tu palabra. Si hay algo en su vida que le esté estorbando, algún pecado, alguna insensibilidad en el corazón, amado Dios, dásela a conocer para que humille su corazón delante de ti y tú puedas restaurar esa comunión contigo, a fin de que con corazón limpio se pueda acercar a ti y tener comunión con tu iglesia. Bendícelos, amado Dios, fortalécelos, consuélalos, ayúdales, dale fortaleza para enfrentar cualquier tipo de adversidad y para que juntos como un mismo cuerpo estemos enfrentando este mundo perverso que se opone a ti, a todo lo que tiene tu nombre, amado Jesús. Fortalece la vida de tu iglesia en este lugar, Señor. Derrama abundantes dones, derrama de tu Espíritu Santo. Gobierna los corazones, Señor. Derriba argumentos. Todo aquello que se levante en contra de tu voluntad, derríbalo. Y fortalece la vida de mis hermanos. Llénanos espiritualmente. Y haznos ser esa iglesia poderosa, tal cual fue en la iglesia del primer siglo en el Pentecostés. Ayúdanos, Señor, a experimentarte más. Ayúdanos a buscar más de tu corazón, a quitar la soberbia, el orgullo, la envidia, el egoísmo, la ira, la amargura. Ayúdanos a quitar todo aquello que pueda estorbar nuestra vida, para que nos podamos presentar delante de ti como una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, una iglesia que suba en olor fragante delante de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y danos, Señor, de tu Espíritu Santo. Danos más de tu presencia. En el nombre de Jesús yo bendigo la vida de mis hermanos. Guárdalos, prospéralos, Señor, en cualquier área de su vida. Y que podamos ser juntos, Padre, una iglesia que anuncie y proclame tus verdades. En el nombre de Jesús, muchas gracias por sus vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Tome su lugar un momento más. Las oraciones, mis hermanos, durante nuestras reuniones son sumamente importantes. No menosprecie las oraciones. Por esta causa es necesario que seamos puntuales. Yo les invito a que sean puntuales a la hora de llegar. Yo les invito a que hagan un esfuerzo y participen de las oraciones que se hacen desde que nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús, porque todo tiene un propósito. Cada una de las oraciones que se hacen a Dios desde que comenzamos en nuestro tiempo de alabanza suben a Dios y Dios responde la oración. Dios responde en ese momento cada una de ellas. Pero si no participamos de las oraciones, entonces ¿cómo recibiremos del Señor aquello que le hemos estado pidiendo o aquello que hemos estado necesitando? La iglesia perseveraba, mis hermanos, en la enseñanza de la palabra. Y Dios nos anima en esta tarde a que nosotros
le invirtamos tiempo a la palabra de Dios. Que no menospreciemos las predicaciones, las enseñanzas. Que no andemos buscando predicadores en otro lado. No menosprecies lo que Dios te está dando. Busca la palabra de Dios, busca la sana enseñanza, recíbela con un corazón dócil. Persevera también en la comunión con los demás. Sea alguien que espiritualmente tenga que ofrecer a tu hermano para que lo fortalezcas, para que lo animes e impulses al crecimiento espiritual. Perseveremos también en el partimiento del pan, recordando continuamente los unos a los otros que un día Cristo Jesús murió por tus pecados. Que no seas como aquellos que Pedro hablaba, aquellos que tienen la vista muy corta, porque han olvidado que sus pecados fueron purificados por medio de un sacrificio expiatorio en esa cruz. Y perseveremos, mis hermanos, en las oraciones, unos por otros, fortaleciéndonos siempre unos por otros. El mundo es cruel y necesitamos la presencia de Dios fuerte en nuestras vidas. Y como iglesia tenemos que cumplir con esa labor. Estas prácticas que continuamente se hacían en la iglesia del primer siglo eran visibles a todos los que moraban en Jerusalén, a todos los que asistían a las fiestas anuales que se hacían, que según el historiador Josefo dice que eran cerca de 200,000 personas las que habitaban aquel lugar. Y todos aquellos que asistían a Jerusalén podían ver el comportamiento de la iglesia, podían verlo, era visible. De manera que la palabra del Señor y el testimonio comenzó a difundirse, y acompañada de maravillas y señales penetraban el corazón de los oyentes, de las personas, y producía temor de Dios, producía aquella presencia que provocaba en los corazones reverencia a Dios. Y es lo mismo que debe de producir nuestro comportamiento hoy en día como iglesia. La conclusión de este pasaje en el versículo 47 fue: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero iban siendo salvos a causa del testimonio que la iglesia, en el cual la iglesia perseveraba. Y es lo mismo que tenemos que hacer el día de hoy. Cuando la iglesia se comporta como iglesia, cuando la iglesia verdaderamente hace su trabajo, el Señor obra en los corazones y añade a la iglesia todos aquellos que van creyendo. Y esa es nuestra labor. Amén. Cierra tus ojos, hermano, una vez más. Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos diste el día de hoy. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Señor, a que podamos ser esa iglesia perseverante en las cosas espirituales, en las cosas que verdaderamente importan. Ayúdanos a quitar de nuestro corazón lo superficial. Ayúdanos a quitar la pereza de nuestras vidas. Ayúdanos a involucrarnos más contigo. Necesitamos más de ti. Bendice cada corazón aquí presente. Bendice cada vida, cada matrimonio, cada familia. Y revélanos más de ti, Señor. No queremos quedarnos como estamos. Háblanos y ayúdanos a profundizar más en ti. En el nombre de Jesús nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos. Y gracias, Señor, porque hoy recordamos que tú pusiste tu cuerpo para ser partido y tu sangre para ser derramada por todos nosotros. No tenemos cómo pagarte, pero aquí estamos, Señor. Queremos con sinceridad de corazón, habiendo examinado nuestras vidas, pidiéndote perdón, pero dispuestos a comenzar de nuevo el día de hoy, a comenzar una vida que se involucre contigo, una vida de verdadera gratitud a tu nombre, a tu gran amor. Muchas gracias, Señor, por la vida de mis hermanos.
de cada persona que está aquí. Bendícelas, fortalécelas, Señor, y afírmalas, confírmalas en tu iglesia. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un último aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. No deseche lo que el Señor le habló el día de hoy. Fortalézcase más en el Señor, y que la celebración de la cena del Señor que hicimos hoy no sea algo superficial en su vida, sino que verdaderamente recuerde y traiga a la memoria siempre lo que Jesús hizo por usted en esa cruz. Amén. Que Dios les bendiga y que pase una bonita tarde al lado de sus familiares. Muchas gracias, hermano. Nos vemos en la próxima reunión.